Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos al webinario informativo sobre la convocatoria 2018 de las acciones individuales Marisco II Curie del programa Horizonte 2020. Como sabéis, el pasado 12 de abril de 2018 abrió la convocatoria y el objetivo de este webinario es el de informaros sobre todos los criterios de elegibilidad para participar en el mismo, criterios de evaluación y aspectos prácticos de preparación de propuestas. La duración estimada del mismo será de unos 45 minutos, tras los cuales pasaremos a contestar vuestras consultas vía chat. Mi nombre es Cristina Gómez, soy uno de los puntos nacionales de contacto de las acciones Marisco II Curie en España. Tenemos conectados a personas de diferentes países. Queremos mandar un especial saludo a las comunidades de científicos españoles en el exterior y estamos intentando también comprobar que el sonido funciona correctamente, puesto que antes habíamos comenzado y no funcionaba, pero parece que ahora nos indicáis a través del chat que todo funciona correctamente. Por lo tanto, vamos a empezar ya. Deciros también que publicaremos el contenido del webinario en nuestro canal YouTube, recopilaremos material de apoyo que subiremos a la web de ese Horizonte 2020 y, como os decía, tras acabar el webinario contestaremos a vuestras dudas en el chat. Brevemente os voy a explicar quiénes estamos en España para daros apoyo y algunas de las actividades que tenemos previstas en ese sentido. Aspectos generales muy rápidamente de lo que son las acciones Marisco II Curie y entraremos en detalle en la convocatoria 2018. Ahora mismo soy yo, Cristina Gómez, quien está haciendo este webinario, pero somos tres las personas dedicadas a dar apoyo a los participantes en este programa de financiación. Estamos Jesús Rojo, de la Fundación para el Conocimiento Madrid+D, mi compañera Cristina Gracia y yo misma, a vuestra disposición para atender cualquier duda. Ahí tenéis nuestros datos de contacto para que podáis enviarnos todas las dudas que tengáis. Una de nuestras principales tareas como puntos nacionales de contacto es la difusión del programa. En este sentido, hoy tenemos este primer webinario, pero vamos a estar disponibles en diferentes ciudades españolas, tanto en el mes de mayo como en el mes de junio. Estaremos en Bilbao la semana que viene, el día 8, en Barcelona el día 10, el 14 en Valencia, el 16 en Murcia, el 28 en Madrid, el 30 en Sevilla y el 31 de mayo en Pamplona. Una de las actividades que cada vez vamos haciendo más a menudo es la realización de estos webinarios para intentar llegar a todos los países del mundo y facilitar la participación en estas convocatorias de Horizonte 2020. Además, como puntos nacionales de contacto, revisamos propuestas. No son revisiones científicas, pero sí que intentamos ayudaros a mejorar la estructura y alguno de los apartados de la propuesta. En este sentido, este año también lo vamos a volver a hacer. Y hemos fijado la fecha límite para que nos enviéis vuestros proyectos el próximo 15 de julio. Por lo tanto, para aquellos investigadores o investigadoras que estéis preparando propuesta con una entidad española, podremos revisar vuestros proyectos. Os vamos a pedir que nos lo enviéis a través de la figura del gestor o gestora de la Oficina de Proyectos Europeos de la entidad que os va a contratar, pero como os decía, por favor, antes del 15 de julio para que podamos enviaros nuestros comentarios. Otra de las actividades que realizamos dentro de la Oficina Europea de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología es la difusión de proyectos que pueden ser susceptibles de presentarse a esta convocatoria
de entidades españolas. Por lo tanto, si estáis en cualquier país del mundo y queréis solicitar un proyecto, una acción individual con una entidad española, tenéis información sobre las mismas en este enlace que os facilitamos en la web de ese Horizonte 2020. Iremos colgando, ahora mismo tenemos más de 150 expresiones de interés de centros españoles disponibles para que podáis contactar con los supervisores científicos y ver si ambos estáis interesados en presentar una propuesta. Ahí tenéis un poquito más visualmente cómo es esta iniciativa y que sepáis que estará a vuestra disposición hasta que cierre la convocatoria. Como todos sabéis, a estas alturas, las acciones Marie Skłodowska-Curie están ubicadas dentro del pilar de ciencia excelente del programa Horizonte 2020, que es el programa de financiación de I+D+I a nivel europeo. El objetivo principal de las acciones Marie Curie o MSCA es el de asegurar el desarrollo óptimo y el uso dinámico del capital intelectual europeo, de manera a generar nuevos conocimientos, habilidades de los investigadores. Es un programa que financia y apoya a los investigadores en las diferentes etapas de su carrera investigadora. Hoy nos vamos a centrar en una concretamente, que es aquella que financia a investigadores con experiencia o investigadores doctores, siempre teniendo en cuenta la movilidad. La movilidad es esencial en este programa. Movilidad dentro de su triple dimensión, movilidad internacional, porque vamos a tener que cambiar de país para poder realizar nuestro proyecto de investigación, movilidad interdisciplinar, porque cada vez es más necesario que diferentes agentes o diferentes actores de diferentes disciplinas se reúnan para solucionar retos o problemas actuales, y movilidad intersectorial, puesto que es necesario que los investigadores podáis pasar un tiempo o conocer más de cerca el sector privado o el tejido productivo industrial. La idea aquí no solo es mejorar vuestra ciencia, sino también que podáis adquirir habilidades y competencias adicionales, transversales. Oiréis mucho a lo largo de esta presentación todo lo asociado a habilidades transversales o complementarias que os ayuden a tener un mayor impacto estos proyectos en vuestra carrera investigadora y os ayuden a adquirir otras habilidades más allá de las científicas puramente dichas. También se fomenta las excelentes condiciones de trabajo. Veréis más adelante, ahora os lo voy a comentar, que este programa lo que busca es apoyar la mejora de la carrera científica. Por lo tanto, vamos a intentar que las entidades que os contraten aseguren unas condiciones óptimas de contratación y de formación. Haremos hincapié más adelante, al explicar los criterios de evaluación, en conceptos transversales a todo Horizonte 2020, como es la necesidad de comunicar y difundir al público todos los resultados de investigación. Uno de los conceptos importantes en Marie Curie es que es un programa totalmente bottom-up, es decir, vosotros como investigadores y como entidades vais a elegir los proyectos de investigación que vais a presentar. No hay un encaje concreto, un topic específico, sino que tendréis que seleccionar una de las 8 áreas científicas que tenéis ahí expuestas y enviar vuestro proyecto a la que consideréis más adecuada. Como os decía, a nivel europeo existen políticas e iniciativas que la idea que tienen es promover el desarrollo de la carrera investigadora y, por lo tanto, la Comisión lo que pretende es asegurarse de que los beneficiarios de Horizonte 2020 cumplen con las condiciones de contratación y formación de los investigadores. En este sentido, yo recomiendo que tengáis en mente y que consultéis documentos como el Código y la Carta de Conducta para los investigadores y políticas europeas de recursos humanos. Tenéis ahí enlaces que os facilitarán su visionado. Aunque hoy solo vamos a hablar de las acciones individuales, debéis saber que MSCA tiene un fondo para todo Horizonte 2020 de más de 6.000 millones de euros, de los cuales ahora, en los últimos 3 años, 2018 a 2020, va a haber más de 2.800 millones de euros para financiar proyectos en las modalidades diferentes que tenéis ahí. Entrando ya en lo que es la convocatoria Acciones Individuales 2018, la convocatoria IF, su principal objetivo es mejorar el potencial creativo e innovador de los investigadores con experiencia, facilitándole la posibilidad de realizar sus proyectos de investigación en Europa y también fuera de Europa. Vamos a ver las diferentes modalidades de participación. Tenemos 2 grandes modalidades. La primera es la denominada becas europeas o European Fellowships, que está destinada a fomentar y a facilitar la realización de proyectos en Europa. ¿De acuerdo? Movilidad entre países europeos
o de países de fuera de Europa hacia Europa. La duración de todos estos proyectos es de 1 a 2 años, a excepción de una de los paneles concretos que se permite hasta 3 años. Aquí sí que hay algunas novedades con respecto al año anterior, al año 2017. Seguimos teniendo 4, digamos, submodalidades concretas en las que vamos a entrar ahora en breve. Un panel estándar, un panel de reintegración de investigadores, un panel de reinicio de carrera investigadora y un panel para empresas o empresas de sociedad, como se denomina. La novedad es que existe un panel específico, luego os lo explicaré, para aquellos investigadores e investigadoras que tenéis pensado realizar vuestro proyecto en uno de los países, digamos, en crecimiento. Ahora entraremos en detalle. Por otra parte, la segunda gran modalidad es la denominada Global Fellowships, aquellas que nos permite hacer una fase fuera de Europa, irnos a un tercer país y retornar a un país europeo. Tiene una duración de entre 24 y 36 meses, de 2 a 3 años de duración, siendo la fase de salida en el tercer país de 1 a 2 años y la fase final de retorno a Europa de 1 año. Aquí de nuevo tenemos novedades, un poquito más de flexibilidad, lo veremos en detalle cuando hablemos de esta modalidad, que nos permite iniciar nuestro proyecto en Europa. ¿Qué tenemos que tener en cuenta cuando queremos participar en esta convocatoria? Tenemos que tener en cuenta varios conceptos. Primero, la experiencia investigadora y saber si cumplimos o no con unos criterios de movilidad. ¿De acuerdo? Estos 2 requisitos se tienen que medir siempre a fecha de cierre de convocatoria. Es decir, tenemos que ver si cumplimos con los mismos a 12 de septiembre de 2018. Por otra parte, también quería indicaros cómo pueden participar o cómo participan las entidades dentro de este programa de financiación, siendo bien beneficiarios, es decir, contratando a los investigadores, o bien siendo organismos asociados. Un organismo asociado será una entidad en la que nosotros, como investigador, podemos realizar una estancia. Lo veremos más en detalle adelante. Por otra parte, también tenemos 2 sectores diferenciados dentro de las acciones MCSA. El sector académico, que son aquellas universidades o centros de investigación, y el sector no académico, para el que veréis que existe un panel específico para que dichas entidades se puedan presentar. Y finalmente, ¿qué países pueden participar en las acciones MCSA? Pues por una parte tenemos los 28 Estados miembros y países asociados a Horizonte 2020, que es donde se van a encontrar las entidades que van a contratar a los investigadores, los beneficiarios, y los terceros países, que son países donde las entidades que nos van a acoger en la modalidad de Global Fellowship están ubicados. Bien, como os decía, tenemos que ser un investigador o una investigadora que tenga 4 años de experiencia investigadora o bien que tenga ya el título de doctor. Tenemos que cumplir con este requisito a fecha de cierre de convocatoria, ¿de acuerdo? 12 de septiembre de 2018. Marie Curie es un programa que financia los costes salariales al 100%, por lo tanto, es un programa que nos va a requerir una dedicación al 100% a este proyecto. Aquí sí que existe una novedad en relación al año pasado, en el que se indica que puede haber posibilidad de implementar el proyecto, digamos, no al 100%, sino tener un porcentaje de dedicación menor. Pero todo esto se solicitará, en caso debido, una vez que haya empezado el proyecto, no cuando enviamos nuestro proyecto. No existe límite en cuanto a la experiencia investigadora ni en cuanto a la edad. Y esto es algo que más adelante, cuando veréis las estadísticas que os hemos presentado, que os hemos preparado, veréis que efectivamente hay muchos perfiles de investigadores diferentes financiados dentro de las acciones MCSA. Vamos a entrar ya en detalle en los criterios de elegibilidad de todas y cada una de las modalidades. La primera de ellas, la European Standard, está pensada para investigadores ubicados en cualquier país del mundo, ya sea en Europa o fuera de Europa, que quieren venir a hacer su proyecto de investigación a Europa por un periodo de duración de 12 a 24 meses. ¿Qué criterios tienen que cumplir estos investigadores?
tener, como os decía, o bien 4 años de experiencia investigadora o bien el título de doctor. No hay ningún tipo de restricción a la nacionalidad. La entidad que contrate tiene que estar ubicada en Europa, en un Estado miembro o país asociado, y a fecha de cierre de la convocatoria, el investigador no podrá haber residido ni realizado su actividad investigadora en el país con el que va a solicitar el proyecto más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. Entramos ahora en detalle en 2 de los paneles de esta modalidad europea. El primero es el panel de reinicio de carrera investigadora. Está pensado para aquellos investigadores, también con experiencia de más de 4 años o título de doctor, que hayan tenido un parón en su actividad investigadora en los años anteriores a la fecha de cierre de convocatoria, por el motivo que sea. Una baja maternal, un año sabático, pues simplemente que ya no se está investigando y se está trabajando en otro tipo de actividades. Una de las novedades con respecto al año pasado es que se flexibiliza un poco lo que se determina en cuanto al tiempo de inactividad. ¿De acuerdo? Puede concurrir a este panel cualquier persona que no haya estado activa en investigación más de 12 meses de los últimos 18 meses previos a la fecha de cierre de convocatoria, entendiéndose como inactividad el no tener un contrato en investigación. Se puede publicar, se puede tener algún tipo de colaboración concreta en una universidad, siempre y cuando no haya contrato de investigación. Aquí la regla de movilidad es un poquito más laxa, ¿de acuerdo? Nos van a medir los últimos 5 años, no los últimos 3 años. Y el investigador no puede haber residido ni realizado su actividad investigadora en el país con el que va a solicitar la acción más de 3 años de los últimos 5 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. El panel de reintegración es aquel que está pensado para aquellos investigadores e investigadoras que están fuera de Europa o que han estado un largo periodo fuera de Europa y que quieren retornar a Europa a realizar su proyecto de investigación. Desde nuevo, los requisitos es ser un investigador con experiencia. Ahora veremos la pequeña restricción un poquito más adelante a la nacionalidad que se puede suplir con años de investigación. A fecha de cierre, como veis, la regla de movilidad es un poquito más laxa. También estamos hablando de que nos miden los últimos 5 años, no los últimos 3. Y sí que es importante tener en cuenta que tiene que haber una movilidad directa desde un tercer país hacia un país europeo. Es decir, estamos en Estados Unidos y queremos volver, por ejemplo, a España para solicitar un panel, un proyecto en el panel de reintegración. La movilidad tiene que ser directa, no podemos irnos a Francia y luego solicitar una reintegración en España. Otro de los paneles disponible dentro de las acciones europeas es aquel destinado a realizar un proyecto de investigación en una entidad del sector no académico. ¿Qué entendemos por sector no académico? Son todas aquellas entidades donde un investigador puede realizar su carrera que no sea la academia. Hablamos de pequeñas, medianas y grandes empresas, administraciones públicas, fundaciones públicas, ONGs, hospitales, museos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, si estamos pensando en realizar nuestros proyectos en una de estas entidades, tenemos que solicitar la acción Marie Curie en este panel específico. ¿De acuerdo? A nivel de investigador, de nuevo, los requisitos son que sea investigador con experiencia o título de doctor o 4 años de experiencia. No hay ningún tipo de restricción a la nacionalidad. Entidad ubicada siempre en un Estado miembro o país asociado. Y la regla de movilidad también es laxa. ¿De acuerdo? No podremos haber estado en este país más de 3 años de los últimos 5 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. ¿Qué es esta novedad con respecto al año pasado? El panel denominado Widening Fellowship. Es algo automático, no tenéis que hacer absolutamente nada. En este sentido, la Comisión Europea lo que pretende es apoyar a aquellos países cuya participación en Horizonte 2020 no está siendo pues bueno, lo buena que se esperaba, ¿no? Por lo tanto, hay fondos que no son de estas acciones, sino de otro programa de Horizonte 2020,
que sea habilitado para aquellos investigadores que vais a solicitar una acción individual dentro de alguno de estos 27 países denominados países en crecimiento. Los tenéis ahí en esas slides. Vosotros presentáis vuestro proyecto normal a la convocatoria de acciones individuales normal y en el caso en el que no se financie, se podrá rescatar directamente para optar a este panel específico. Veréis cuando subáis la aplicación que en una de las secciones concretas, que es la sección 5, os solicitarán vuestro visto bueno para formar parte de este panel. Con esto hemos acabado con las acciones europeas. Pasamos ahora a explicar los criterios de elegibilidad de las acciones Global Fellowship. En este sentido, hablamos de aquellas que nos permiten salir hacia Europa y volver en una fase final a un país europeo. Pongamos que solicitamos una Global Fellowship con la Universidad Autónoma de Madrid para irnos a la Universidad de Massachusetts en Estados Unidos. Nos contrataría la Universidad Autónoma de Madrid, nos vamos por un periodo de 1 a 2 años a Estados Unidos y volvemos un tercer año a la Universidad Autónoma de Madrid. Esa sería la idea. Aquí son elegibles aquellos investigadores con 4 años de experiencia o título de doctor, que sean nacionales de Estados miembros o países asociados o bien residentes de larga duración. ¿Qué significa residentes de larga duración? Que hayan tenido o que hayan investigado un mínimo de 5 años consecutivos en uno o varios países europeos. Se ha flexibilizado un poquito también esta norma, en el sentido en el que ahora ciertas estancias fuera de Europa durante ese tiempo ya no se tendrán en cuenta en consideración para el cómputo de los 5 años. Es un poquito más flexible. Es importante también tener en cuenta aquí que la regla de movilidad se tiene que cumplir en el tercer país fuera de Europa al que nos vamos a ir en la fase de salida. Es decir, si nos vamos a Estados Unidos los 2 años iniciales, no podremos haber residido ni realizado nuestra actividad en Estados Unidos más de 12 meses en los 3 años previos a la fecha de cierre de convocatoria. Importante. Por otra parte, tenéis que saber que es esencial que la entidad a la que nos vamos, a este tercer país, incluya en la propuesta lo que se denomina una carta de compromiso, porque es la única manera que tiene la Comisión Europea de tener en cuenta las actividades y el compromiso que va a tener esta entidad dentro del proyecto. ¿De acuerdo? Este organismo asociado, Partner Organization, no recibe fondos, lo recibe la entidad europea, pero su manera de explicar su actividad y su participación en el proyecto es mediante esta carta de compromiso. Es obligatoria. Si no hay carta de compromiso, el proyecto se declarará inelegible. La novedad con respecto al año pasado es que se permite ahora realizar una fase inicial en Europa antes de ir a un tercer país, un máximo de 3 meses. A veces ocurre que el proyecto a nivel científico requiere que hagamos una estancia de 1 mes para obtener unos resultados previos o realizar un trabajo de campo en otro país europeo, porque así lo necesitamos. Esto ahora es posible, ¿de acuerdo? Sí que hay que tener en cuenta que ese tiempo pasado en Europa al principio computará como tiempo de la fase de salida, ¿de acuerdo? ¿Cómo funciona? Son acciones individuales, pero la preparación tiene que ser conjunta, ¿de acuerdo? Tiene que ser de este experienced researcher, del investigador que va a solicitar el proyecto, con la entidad que le va a contratar, con la entidad beneficiaria, mediante la figura del supervisor científico, ¿de acuerdo? Este supervisor que nos va a tutorizar dentro de la entidad que nos contrata y va a apoyarnos para realizar nuestro plan de desarrollo de carrera investigadora. Cada investigador puede enviar solo una propuesta, ¿de acuerdo? Una propuesta a la convocatoria. Como os decíamos antes, es totalmente bottom-up, libre de topics, hay 8 paneles científicos y también tenéis que saber que hay 3 paneles multidisciplinares, ¿de acuerdo? Las 3 modalidades de reinicio de carrera investigadora, reintegración en Europa y panel para el sector no académico, donde todas las áreas científicas compiten en el mismo panel de evaluación. Por lo tanto, ¿cómo funciona? Para las European Fellowship, el investigador solicita el proyecto con la entidad europea. Esta entidad europea, en el caso de ser financiado el proyecto, firmará el acuerdo de subvención con la Comisión Europea y contratará al investigador. En el caso de las Global Fellowship, de la misma manera, el investigador solicita el proyecto con la entidad europea y, por supuesto, tiene que haber un apoyo de esta entidad o organismo asociado en un tercer país fuera de Europa
Se firma, en el caso de ser financiado, el proyecto, el acuerdo de subvención, la entidad europea firma el acuerdo de subvención con la Comisión Europea y, a la misma manera, firma dicha entidad un acuerdo privado o un acuerdo de colaboración con la entidad fuera de Europa en el tercer país. La entidad europea contrata al investigador y este investigador se puede ir ya a realizar su fase de salida fuera de Europa. ¿Cómo es un proyecto individual de Acciones Marie Curie? Es un proyecto en una etapa de movilidad en el que vamos a realizar investigación y donde nos vamos a formar como investigadores. Vamos a tener a un supervisor científico dentro de la entidad que nos contrata que va a ayudarnos, como os decía antes, a realizar nuestra formación y nuestra investigación a lo largo de toda la duración del proyecto. Vamos a realizar formación y vamos a mejorar nuestra ciencia tanto en aspectos científicos, vamos a mejorar, adquirir nuevas técnicas, a utilizar nuevos instrumentos y también nos vamos a formar en aspectos transversales. ¿Cuáles son estos aspectos transversales de los que tanto hablamos? Pues la necesidad de saber y de aprender cómo podemos solicitar fondos adicionales, cómo funcionan, cómo gestionar un proyecto, cómo funcionan las patentes, todo lo asociado a propiedad intelectual, aspectos de emprendimiento, cómo comunicar en público, aspectos de integridad científica, ciencia abierta, aspectos de género, etcétera, etcétera. Por otra parte, vamos a tener la posibilidad de hacer estancias, esta palabra determinada como secondments, estancias en otros centros en Europa, donde vamos a adquirir nuevas habilidades, ya sean interdisciplinares o intersectoriales, porque estamos yendo, por ejemplo, de un centro de investigación a una empresa. También tendremos actividades de difusión y comunicación científica, lo veremos un poquito más adelante. Cuando hablamos de estancias en otros centros, lo que nos permite estos proyectos es que si, por ejemplo, vamos a realizar un proyecto en Francia, en la Sorbonne, durante 2 años, podemos realizar una estancia fuera de la Universidad de la Sorbonne en otra entidad, ¿de acuerdo? Ya sea en Francia, ya sea en España, en cualquier otro país europeo, en cualquier otro sector, es decir, en la universidad o en la empresa, con un máximo de duración en función de la duración del proyecto. Lo tenéis ahí. Si nuestro proyecto es superior a 18 meses, podremos hacer una estancia fuera del centro que nos contrata por un máximo de 6 meses. En Europa no es necesario que estas estancias, que las entidades que nos van a acoger, incluyan una carta de compromiso. Esto es solo obligatorio en las Global Fellowship, ¿de acuerdo? Pero sí que es importante determinar en los proyectos pues, qué actividades vamos a realizar en estas estancias. No son obligatorias, ¿de acuerdo? Solo se incluyen si realmente tienen sentido a nivel científico-técnico y van a aportar un valor añadido, van a ser necesarias para obtener unos resultados, van a tener un impacto tanto en el proyecto como en la carrera del investigador. En ese sentido, si así es, entonces incluiremos estancias en otros centros. ¿Qué previsión? ¿Qué tiempos? ¿De qué tiempos hablamos en esta convocatoria? Está abierta, como os decía, desde el 12 de abril hasta el 12 de septiembre. Ahí tenemos el presupuesto asociado a la convocatoria, 273 millones de euros. La evaluación de los proyectos, de las propuestas, se hará pues bueno, entre los meses de diciembre y enero-febrero, ¿de acuerdo? En febrero de 2019 es cuando se empezarán a conocer los resultados y del mes de marzo hasta el mes de mayo se irán firmando lo que denominamos Grant Agreement o acuerdos de subvención de las entidades beneficiarias con la Comisión Europea. Dicho esto, también es cierto que se puede postergar el inicio de los proyectos, que es algo que muchas veces nos preguntáis, por un tiempo más desde la fecha en la que se firman estos acuerdos de subvención. Se puede realmente retrasar el inicio hasta 18 meses más, siendo la fecha final de incorporación septiembre de 2020. ¿Y qué nos financian las acciones individuales? Bueno, si alguno de vosotros tiene algún proyecto ya de Horizonte 2020, olvidaros de otros acrónimos y otras modalidades de financiación de este programa Horizonte 2020. Marie Curie lo que financia son el 100% de los costes unitarios, ¿de acuerdo? Hablamos de unit cost, costes unitarios, al 100%. Por lo tanto, tenemos aquí en pantalla
lo que denominamos costes unitarios del investigador y costes unitarios institucionales. Multiplicamos el número de meses de contrato por cada una de estas partidas y obtenemos el presupuesto total. Es muy fácil, la aplicación, en cuanto se sube la propuesta, lo hace directamente por nosotros. No tenemos que pensar mucho para sacar el presupuesto. Os voy a detallar brevemente lo que significa cada una de estas partidas. El Living Allowance, que tenéis ahí, 4.880 euros por persona mes, es lo asociado al coste empresa, ¿de acuerdo? Siempre va acompañado del Mobility Allowance, de la partida de movilidad, porque es una especie de compensación, esta partida de movilidad que da la comisión, pues bueno, por tener que desplazarse para hacer un proyecto de investigación. La partida de familia, Family Allowance, pues bueno, el investigador o investigadora podrá optar a ello si realmente tiene unas obligaciones familiares a fecha de cierre de convocatoria. Si es después, no hay cambios, ¿de acuerdo? Tiene que ser a fecha de cierre de convocatoria. Todos estos tres importes es el coste que se le va a dar al investigador en su nómina. Aquí varios apuntes. Hay un asterisco en Living Allowance porque obviamente no es lo mismo obtener un proyecto Marie Curie en España, obtener un proyecto Marie Curie en el Reino Unido. Por lo tanto, hay un factor de corrección por país, en España es 95,4, para obtener el importe final, ¿de acuerdo? Adecuado a cada país. Todos estos importes son importes que constituyen un coste empresa, ¿de acuerdo? No son sueldos netos. Esto tenéis que tenerlo en cuenta y es importante, ¿de acuerdo? De aquí hay que detraer todos los impuestos que se le incluyen pues a un salario en nómina, es decir, la cuota patronal, el IRPF, la seguridad social, y de ahí obtendremos el importe neto para el investigador. Consultarlo siempre con los gestores de las oficinas de proyectos europeos de los centros con los que vais a solicitar las acciones. Es importante que todo esto lo habléis. Por otra parte, los costes institucionales a la derecha están pensados para ayudar a solventar costes que pueda tener el proyecto tanto de investigación, de formación. Tenéis aquí estos 800 por persona mes pensados para sufragar costes de asistencia a seminarios, costes de laboratorio, asistencia de investigadores, especialistas que van a venir a daros charlas, etcétera, etcétera. Y los costes de gestión y costes indirectos para la entidad, que son 650 euros por persona mes. Esto simplemente es un ejemplo establecido para que veáis cómo se calcula, ¿de acuerdo? Como veis, esto es lo que os va a salir en la aplicación. Por lo tanto, si vosotros, por ejemplo, este es el caso de una persona que se va de Francia a Estados Unidos, durante 13 meses en Estados Unidos, se va multiplicando cada una de las partidas y tiene una fase de retorno de 12 meses obligatorio a Francia. ¿De acuerdo? Así es como se obtiene el importe total de cada uno de los presupuestos. Entramos ya en lo que son los criterios de evaluación. Los criterios de evaluación sí que son los mismos que en el resto de Horizonte 2020. Nos van a medir los proyectos en base a la excelencia, el impacto y la implementación. Esos son los tres criterios de evaluación específicos para las acciones MCSA, con un peso concreto para cada uno de ellos. Como veis, la excelencia es el 50%, el impacto el 30% y la implementación el 20%. Nos van a evaluar los proyectos un mínimo de 3 expertos individuales, que pueden tener perfiles muy diferentes. Pueden ser investigadores que estén pues investigando en nuestra misma línea de investigación o investigadores más generalistas o gente, por ejemplo, de negocios, etcétera, etcétera. Son perfiles muy diferentes. Como veis, hay una nota de corte, hay un umbral al que hay que llegar, que es un 70%. Realmente los proyectos se financian con unas notas mucho más altas, lo veremos un poquito más adelante cuando os enseñe las estadísticas de notas y de participación. Sí que hay una novedad este año con respecto al año pasado en cuanto al formato. El año pasado pues eran 13 páginas las que se incluían porque había una página de inicio, un índice que se incluían en el documento B1, ahora ya no están. ¿Qué tenéis que tener en cuenta? Las secciones de excelencia, impacto e implementación tienen un límite de 10 páginas, ¿de acuerdo? Más allá de estas 10 páginas tenéis el apartado B2, donde tenéis que incluir también vuestro currículum, las capacidades de las entidades que os van a contratar, aspectos éticos y la carta de compromiso de las entidades asociadas en el caso único de las Global Fellowship. Aquí también hay novedades muy poquitas con respecto al año pasado en cuanto al desglose de los criterios de evaluación. Así es como tenemos que estructurar, este es el formato que le tenemos que dar a nuestra propuesta.
¿Qué nos van a medir en cada una de estos tres apartados de excelencia, impacto e implementación? Bien, en primer lugar, el apartado de excelencia. A nivel de excelencia, lo que nos van a medir es la calidad, la credibilidad de nuestro proyecto de investigación e innovación. Es decir, tenemos que asegurarnos que el estado del arte esté bien planteado, que tenemos unos objetivos claros, una metodología excelente y concreta. Por otra parte, tenemos que demostrar la originalidad y los aspectos innovadores del proyecto, cuáles son los avances en el campo científico y por qué Europa tiene que financiar este proyecto individual, este y no otro. Cuidar también aspectos de innovación en género, si es que aplican. Ahora, un poquito más adelante, lo vamos a concretar. Por otra parte, es importante también la doble transferencia de conocimiento. ¿De acuerdo? Tenemos que explicar los aspectos de formación que vamos a recibir a lo largo del proyecto y tenemos que decir qué vamos a aportar nosotros de nuevo a la entidad que nos va a contratar y viceversa. También nos van a evaluar la calidad de la supervisión del centro donde vamos a ir, ¿de acuerdo? La calidad científica de nuestro supervisor. Y cómo nos vamos a integrar a nivel científico dentro de la entidad. Por otra parte, tenemos que describir también nuestro potencial como investigadores, demostrar cuáles son las competencias, la experiencia que tenemos como investigadores en el marco del proyecto que nos van a ayudar a alcanzar la madurez profesional y a mejorar nuestra carrera. A nivel de impacto, son tres cuestiones concretas. La primera, asociada a la propia carrera investigadora, donde nos van a pedir que expliquemos el impacto esperado, el impacto previsto en aspectos formativos e de investigación de cara a nuestro futuro una vez se haya acabado el proyecto. ¿De acuerdo? Cómo las habilidades y las competencias que vamos a obtener van a ayudar a mejorar esta carrera investigadora a futuro. Luego, los dos siguientes subapartados están asociados a difusión científica y comunicación. Los vamos a explicar un poquito más adelante cuando hablamos de algunos aspectos horizontales a todas las acciones MCSA. Finalmente, el apartado de implementación, pues bueno, esto es un poquito de jerga europea, proyectos europeos, gestión de proyectos europeos. Por lo tanto, nos van a pedir que identifiquemos los paquetes de trabajo, las tareas, los recursos asignados a nivel de personas mes al proyecto, cuáles son los entregables que vamos a tener previstos para asegurarnos que tenemos una buena gestión del proyecto. Importante aquí tener un buen diagrama que explique a primera vista, que sea visual y que explique adecuadamente nuestros paquetes de trabajo y cómo va a ser la gestión del proyecto. También nos van a pedir que detallemos la estructura de gestión y cuáles son los procedimientos. Si tenemos una contención de riesgos, cuáles son, ¿de acuerdo? Aquí sí que os decimos siempre que os apoyéis en la entidad que os va a contratar a través de la figura de los gestores de las oficinas de proyectos europeos que tienen mucha información institucional que os puede servir. Y finalmente también no olvidemos las estructuras, ¿de acuerdo? Recursos, instalaciones. Si decimos que vamos a ir a una entidad pionera y puntera, tenemos que identificar pues, cuáles son los recursos que van a hacer posible y viable que realicemos nuestro proyecto ahí. Para ir acabando, hemos identificado algunos aspectos horizontales, ¿de acuerdo? Es importante, y esto es algo transversal a todo Horizonte 2020, la necesidad realmente de que la ciencia incluya a diferentes actores, a la sociedad, a los chavales, por decirlo de alguna manera, a los usuarios finales, tienen que ser partícipes no solo de los resultados, sino también de cómo estamos planteando la investigación. Por lo tanto, por identificar alguna de estas 6 políticas que tiene la investigación innovación responsable, Responsible Research and Innovation, RRI, esas son sus siglas, voy a brevemente detallar cómo podéis incluir este concepto dentro de la propuesta en los diferentes apartados. Por una parte, aspectos de género. Es importante, dentro de todo lo asociado a excelencia, que determinemos si existe algún tipo de innovación a nivel de género, ¿de acuerdo?, asociado a la investigación. Si tenemos que utilizar muestras biológicas que sean de ambos sexos, si los resultados de la investigación van a afectar de diferente manera a hombres, a mujeres, a niños, ancianos, también lo tenemos que identificar. Y tenemos que indicar cómo se va a realizar a nivel metodológico la ciencia. Es importante también incluir formación en género,
¿de acuerdo? De alguna manera tenéis que hablar de nuevo con el centro para ver si existe algún tipo de curso que tengan disponible o si no, intentar incluir formación en género dentro de la parte de generación de conocimiento en la parte 1.2 de excelencia. Por otra parte, aspectos éticos. Dentro del documento B2, fuera de las 10 páginas de límite, tendréis que especificar si existen algún tipo de aspectos éticos que se vayan a gestionar en el marco del proyecto. Estamos hablando, pues, si estamos tratando con embriones, si estamos tratando con temas de datos de privacidad, etcétera, etcétera. Todo esto tiene que estar debidamente detallado e identificado en el proyecto para asegurar que lo estamos haciendo acorde pues, bueno, a la directiva europea en este sentido. Y finalmente, venimos hablando de la necesidad de comunicar nuestros resultados de investigación a la sociedad. Tenemos que diferenciar entre aspectos de difusión científica, siempre en acceso abierto, es obligatorio publicar en acceso abierto si se hace en Horizonte 2020, comunicar a lo que es la comunidad científica, a la empresa que puede ser usuaria, digamos, o beneficiarse de los resultados obtenidos. Y tenemos que diferenciar esto de lo que es comunicación y divulgación científica, donde vamos a involucrar a la sociedad a despertar vocaciones científicas, a realizar presentaciones en escuelas, visitas, jornadas de puertas abiertas. Os vamos a facilitar y vamos a recopilar documentación para vosotros con recursos para que veáis un poquito cómo se tienen que diferenciar estas dos acciones concretas y cómo se tienen que plantear en la parte de impacto. Por lo tanto, es importante que a la hora de preparar los proyectos que vayáis leyendo toda la documentación disponible, que es mucha, no solo el programa de trabajo, sino también la guía del participante y toda la documentación que vamos a ir colgando. Utilizar siempre el formato oficial, ¿de acuerdo? Tendréis que daros de alta, dar de alta a la entidad. La entidad debe darse de alta si no lo está en el portal del participante y debéis descargaros el formato oficial, ¿vale? No hay que innovar en la propuesta, no hay que innovar en el formato. Una imagen vale más que 1000 palabras, siempre decimos lo mismo, los evaluadores tienen que revisar muchos proyectos, 10, 20, 30 proyectos, intentar que sea un proyecto visual en la medida de lo posible. Es importante la excelencia científica, es un 50% de la nota, pero no solo hay que hablar de excelencia científica, sino que hay que dedicarle tiempo y espacio a todo lo asociado con impacto e implementación del proyecto. Pedir ayuda. Tenéis dentro de la entidad que os vaya a contratar posiblemente un gestor o gestora de proyectos europeos que es personal formado para ayudaros a escribir, incluso a revisar vuestros proyectos. Por supuesto, podéis contar con nosotros, con los puntos nacionales de contacto. Siempre recomendamos que sean puntos nacionales de contacto en destino, porque es más fácil para todos encontrar la mejor manera de apoyaros. Y no lo dejéis para última hora, porque el último día se suele colapsar el sistema. Podéis ir subiendo la información al sistema con tiempo. Para ir acabando, os voy a facilitar, y lo vais a tener disponible, algunos datos para que veáis lo competitivo de esta convocatoria. Hablamos de tasas de éxito que van en función del panel y del año desde un 11% a un 18%. Es sin duda la convocatoria más popular de las acciones Marisco 2 Cacurí, con alrededor de entre 7.500 a 9.000 solicitudes por año. Por lo tanto, como veis, es muy competitivo. Aquí os dejo las notas de corte. Hay un umbral que hay que cumplir, que es un 70 sobre 100, pero veis que los proyectos financiados tienen unas notas de corte tienen unas notas muchísimo más altas. Hablamos de proyectos excelentes, con notas que van del 88, 89 al 93, 94, 95. Las siglas son las relativas a las diferentes áreas científicas que os hemos explicado al principio. Las siglas S es el panel de Society and Enterprise, el sector no académico. Las siglas RI es el relativo al panel de reintegración y las siglas CAR es el denominado panel de reinicio de carrera investigadora. Estas son las notas de corte de la modalidad europea. Aquí tenemos las notas de corte de la modalidad de Global Fellowship, ¿de acuerdo? Aquella que nos permite irnos a un tercer país y retornar a Europa, que son incluso un poquito más altas que la modalidad europea. Por otra parte, también os queríamos enseñar un poco para que veáis la demanda que tiene cada uno de los paneles, ¿de acuerdo? Se va financiando en función de cada una de las de la demanda de cada uno de los paneles científicos, tanto en la modalidad europea
como en la modalidad de Global Fellowship. Ahí tenéis por año, 2015, 2016, 2017, el número de propuestas financiadas. También os hemos facilitado los datos del número de propuestas financiadas por país. ¿De acuerdo? Es destacable que en este sentido España ocupa el segundo país en atracción y retención de talento tras el Reino Unido, todos y cada uno de los años que veis ahí, 2015, 2016, 2017. Tanto para la modalidad europea, y aquí tenéis también la modalidad de Global, que permite irse fuera y volver, los datos de los países que acogen esa fase de retorno. Nos soléis preguntar a menudo si una persona con 8 o 10 años de experiencia investigadora puede solicitar una acción Marie Curie. Por supuesto, puede solicitar una acción Marie Curie. En ese sentido, hay muchos perfiles y varían. Lo que va a cambiar es el proyecto como tal. Los objetivos científicos no serán los mismos. No es lo mismo una persona que acaba de tener el título de PhD que una persona que ya está consolidada, que puede realmente abrir nuevas líneas de investigación. Por lo tanto, los objetivos científicos varían y el impacto en la carrera investigadora también varía. Y esto es lo que hay que tener en cuenta. Aquí tenéis algunos datos de edad y también de años de experiencia investigadora en cuanto a número o a porcentaje de proyectos financiados. Con esto acabamos lo que es la información. Ahora nos vamos a quedar disponibles para contestar alguna de las consultas que nos hagáis vía chat. Y recordaros, simplemente colgaremos el vídeo y la información recopilación de material de apoyo. La fecha límite para envío de propuestas es el 15 de julio y muchas gracias. Ahí tenéis nuestros datos, nuestros correos electrónicos, tanto de Cristina de Jesús como el mío. Muchas gracias por vuestra atención. Quedamos ahora a vuestra disposición para resolver dudas. Un saludo.